Era el comienzo de un típico día de trabajo en la vida de un narco de baja reputación como yo. Pero ni el temor de ser atrapado por la policía, o inclusive, el ser llenado de plomo por las mismas personas con las que haces negocios se podría comparar con el hecho que convirtió a lo que parecía ser un día normal, en el comienzo de una horrorosa y terrible pesadilla que me acecha hasta estos momentos. Aquella parecía ser una mañana como cualquier otra, como era de costumbre, me levanté de la cama justo antes de que el sol comenzara a iluminar las paredes de mi habitación. Tomé una taza de café y después de vestirme con mis mejores galas, salí a las calles en espera de recibir órdenes del patrón. Algo malo de no tener un buen puesto en este negocio, es que no se consiguen trabajos grandes, es decir, hacer una entrega de coca por allá, entregar un par de bolsas de éxtasis por acá, y muchos otros encargos que no dejaban el dinero que uno esperaba al entrar en el negocio. Pero aquel día, la rutina de las ventas había dado un giro muy inesperado. El patrón hizo entonces una llamada por la radio, nos solicitó a mí y a otros 2 colegas más, anunciando que quería vernos a todos en una colina cercana a un pequeño pueblo llamado La Labor. Específicamente, frente a un viejo árbol de tronco torcido que podía avistarse a la lejanía de dicha elevación. Confirmó que debíamos estar presentes en aquel sitio ya bien entrada la noche, para evitar que alguna otra persona pudiera ser testigo de lo que llevaríamos a cabo. Yo acepté sin reproches, esperando que algo grande pudiera llegar a ocurrir al anochecer. Algo que aumentaría la confianza del jefe hacia mí. Algo que me llenaría de dinero hasta el punto de no saber siquiera dónde resguardarlo. Una ilusión muy tonta de mi parte, ya que, de haber sabido lo que estaba por ocurrir, me lo habría pensado 2 veces antes de hacer presencia en aquel encargo. Esa misma noche arribé a la colina según lo encargado. Mientras subía a paso lento aquel terreno pedregoso e irregular, podía observar mientras avanzaba, un poco más de aquel árbol que había sido marcado como punto de encuentro por el patrón, así como poco a poco podía admirar a un par de camionetas que iluminaban potentemente con sus focos delanteros al mismo árbol. No sabía exactamente qué esperar al llegar a la cima de esa inclinación, pero al llegar a esta, mi duda se disipó tan rápido como mis ilusiones, al ver que al pie de aquel tronco, se encontraba una persona hincada, con las manos atadas con una soga, y con lo que parecía ser un costal de papas en la cabeza. Luego de ver eso, supe inmediatamente de lo que trataba todo. Iba a ser testigo de una muerte, o ayudar con mis propias manos a consumarla. Mientras pasaban varias ideas como estas por mi cabeza, logré observar a través de aquellas luces cegadoras, que entre las 2 camionetas había 3 siluetas. Resultó ser don Pedro, quien era la persona para quien trabajaba, junto con Marco y Luis, las otras 2 personas a quien llamó. Don Pedro me preguntó que si sabía él por qué estaba yo ahí. Yo me quedé en silencio para evitar algún tipo de equivocación que podría hacerlo enfurecer. Pese a mi callar, don Pedro siguió hablando. Él explicó que la persona que estaba frente a nosotros, no era nada más que un traidor y un soplón bueno para nada, que estuvo a punto de arruinar toda la organización y los negocios que estaban por realizarse en el futuro. Causa por la cual, debía ser castigado. Yo no me alteré en lo absoluto, a fin y al cabo era un traidor, y creí que de cierta manera, merecía todo lo que se le estaba por hacer. Pero lo que en verdad llamó mi atención, es que don Pedro, nos había solicitado para hacer el trabajo sucio por él, y a cambio, nos dotaría de una jugosa cantidad de dinero, de la que ni el más tonto negaría bajo ninguna circunstancia. Don Pedro dio órdenes, pero no tan estrictas, de hecho, dejó mucho a la imaginación. Él abrió el maletero de una de las camionetas que estaban aluzando la zona, y de ella, sacó un bate de béisbol, una soga larga y gruesa, y una motosierra. Antes de irse, solo dijo: hagan sufrir a este hijo de puta, terminen con su existencia y tomen una fotografía. Si es que su castigo me parece realmente bien aplicado, tendrán su recompensa. Aún tenía cierta duda de lo que estaba por hacer, tenía miedo de que la culpa de haberle quitado de tal forma la vida a alguien arruinaría el resto de mi vida por completo. Pero, cada vez que recordaba aquella tentadora compensación, toda duda se evaporaba más rápido que una gota de agua en el desierto.
Es decir, ¿quién más pagaría tanto por quitarle la vida a una persona? Cuando don Pedro se marchó, entre los tres tuvimos que idear de qué manera podríamos complacer sus órdenes, para que nuestra paga estuviera asegurada. Teníamos esos tres materiales, para hacer que aquel hombre pagara por su traición. Finalmente tuvimos una forma de hacerlo, una tan macabra y cruel que haría quedar a aquellas torturas de la Edad Media como una muerte digna, comparada con lo que íbamos a hacer. El hombre pedía en llanto que no lo hiciéramos, que él no había hecho nada, pedía que lo dejáramos ir, y que a cambio nos daría una suma mayor a lo que don Pedro había ofrecido. Sin embargo, los tres sabíamos que cumplir esa propuesta le resultaría difícil, aún a una de las personas más adineradas de México. Así que pasamos por alto sus súplicas. El primero en actuar fue Luis, quien optó por utilizar el bate de béisbol. Este comenzó a desnudarlo, y le colocó el costal que tenía en la cabeza a modo de camiseta, abriendo un segundo agujero en el otro extremo del costal. No creo que haya sido para darse un gusto propio, sino para conseguir humillarlo aún más. Él le propinó a aquel hombre una golpiza que ni yo había visto en la más enferma de las películas. Claro está, que lo golpeó en diversos puntos estratégicos para no matar a ese infeliz. El resultado final fue desagradable. El hombre acabó lleno de hematomas y algunos huesos rotos. Solo fue el principio de su sufrimiento. Después intervino Marco, quien tomó la sierra eléctrica. Recuerdo que mientras él trataba de activar el motor, jalando una y otra vez de la cadena, el hombre gritaba con tal fuerza, que conseguía hacerle frente a los sonidos que emitía el motor de la sierra. Marco, que por un momento, he de admitir que me dio miedo, cortaba pequeñas partes del cuerpo del traidor mientras reía a carcajadas, como si disfrutara ver su sufrimiento. Él cortó diversas partes de su cuerpo, como lo son una de sus orejas, los dedos de las manos, uno de sus pies y varios trozos de carne de su espalda. Sin embargo, no fue suficiente para matar a ese desgraciado. Sorprendentemente seguía con vida, y yo aún no había participado. Los gritos de ese hombre me tenían muy nervioso, pero a la vez, me hacían enfadar. Solo quería terminar eso de una vez por todas. Pero no de una manera tan fácil como pegarle un disparo entre ceja y ceja, o decapitarlo con la sierra. Yo utilicé la última opción que don Pedro nos había otorgado. Cogí la soga, corté un trozo de ella, y la amarré en el cuello de nuestra víctima. El otro extremo lo adhería a la parte torcida del árbol que estaba frente a nosotros, y lo solté con la finalidad de ahorcarlo. Pero, sobraba un poco de soga, lo que no permitía que el cuerpo colgara como lo tenía pensado. Así que, en un apresurado intento de acabar con él, le arrebaté la sierra de las manos a Marco y le cercené ambas piernas para que pudiera morir de una buena vez. Con su último aliento, mezclado con dolor y llanto, el hombre exclamó con una voz gargajienta y casi inentendible, lo que pareció ser la palabra, pagarán. Finalmente, sucumbió ante nosotros. Como nos fue ordenado, tomamos la fotografía y partimos de ese lugar, con el único fin de obtener nuestra recompensa a cambio del sufrimiento de un hombre. ¿Creerán que con esto ya tuvieron suficiente, no? Pues lo peor comenzó exactamente un día después de lo ocurrido aquella noche. Mis colegas y yo, llegamos a la mansión de don Pedro, con la fotografía encargada y unas cuantas pruebas más de que el trabajo estaba realizado. Al entrar en la casa, nos dimos cuenta de que había un alboroto dentro de esta. La esposa de don Pedro estaba llorando, sus socios más leales hacían llamadas como locos, y las personas que trabajaban en el aseo de la mansión conversaban con cierta preocupación. Consternado, rápidamente me dirigí hacia uno de los empleados y pregunté sobre qué es lo que había ocurrido. La respuesta que recibí me dejó en shock. Resulta que don Pedro no llegó a casa anoche. Y esta misma mañana, otra de las personas que trabajaba para él, lo encontró brutalmente asesinado colgando de un árbol cerca del pueblo de La Labor. Pero ¿cómo carajos era eso posible? ¿Qué clase de persona asesinaría de don Pedro siguiendo el mismo modus operandi que aplicamos a aquel hombre la noche anterior? Confundidos, salimos inmediatamente de la casa y nos dirigimos hacia el lugar de los hechos.
Subimos la gran colina, y al llegar a la cima, se encontraban varias autoridades locales y gente de la prensa investigando el caso. Nadie sabía que trabajábamos para don Pedro, así que nos hicimos pasar como civiles interesados. Al acercarnos a la zona del crimen, noté otro dato que me levantó muchas dudas. El cadáver colgado de don Pedro seguía ahí, pero el del hombre que asesinamos no. En su lugar solo se encontraba la soga con la que lo habíamos ahorcado, cortada casi por la mitad. No sabía qué creer, y Marco y Luis tampoco. Simplemente no conseguíamos llegar a una conclusión definitiva, del porqué de lo ocurrido. Traté y traté, pero las ideas no me llegaban a la cabeza, quedando solo como una inmensa duda de la que no podía escapar. Pasaron los días, y continuaba con la misma pregunta: ¿qué rayos fue lo que ocurrió? Cada hora, cada minuto que pasaba, yo trataba de sacar más explicaciones, llegando incluso a pensar que, tal vez, todo fue solo un gran malentendido y a quien en realidad matamos fue a don Pedro y no a ese hombre, aunque eso sería imposible, pero seguía sin llegar a nada. Mientras yo seguía tratando de resolver el misterio, alguien tocó desesperadamente a mi puerta. Yo reaccioné en ese momento, y bajé a abrir la puerta. ¿Quién podría tocar a estas horas? Apenas empecé a girar el picaporte, alguien empujó con fuerza la puerta y rápidamente entró a la casa, cerrándola con seguro. El empujón me tiró al suelo, y cuando giré la mirada me di cuenta de que esa persona era Marco. Parecía estar muy asustado, él se asomaba por las ventanas una y otra vez, yo le preguntaba el por qué estaba ahí, pero no me contestaba. Ignorando mis preguntas, él solo daba vueltas y vueltas alrededor mío, hasta llegar a un punto en el que repentinamente se calmó. Le volví a preguntar el porqué de su preocupación, y me respondió que volvió a ocurrir. ¿Qué volvió a ocurrir? Le pregunté extrañado. A lo que él respondió: lo han matado a Luis como mataron a don Pedro. Yo me quedé atónito. ¿Cómo es que lo sabes? Le pregunté. Por las noticias, carajo, han matado a Luis justo como asesinaron a don Pedro, justo como asesinamos a ese hijo de perra que nos encargó matar. Exclamó enojado. Yo estaba muy asustado, habían ocurrido 2 asesinatos seguidos llevados a cabo del mismo modo. Tenía que haber algún tipo de explicación, pero justo cuando decidí hacerle un par de preguntas más a Marco, una de las ventanas de mi casa estalló. Muchos de los vidrios que saltaron de ella me hubieran alcanzado si no hubiera sido porque salté justo después del estallido. Caí tapándome los ojos con mis antebrazos, para evitar que los fragmentos me dañaran, pero lo segundo que vi, me dejó paralizado del miedo. Era él. El maldito bastardo que matamos la otra noche, estaba vivo. Su imagen era algo tan escalofriante, que no pude hacer nada para reaccionar ante su presencia. Estaba justo como lo dejamos, pero parecía que los días de putrefacción le habían hecho efecto. Debido a que no tenía piernas, él se encontraba flotando. El costal que tenía colocado para cubrir su cuerpo y las distintas partes faltantes del mismo, le daba un aspecto aún más terrorífico. Eso sin mencionar la deformidad de su rostro, ocasionada por los golpes que Luis le dio con el bate. Todo su ser, era un popurrí de terror extraído de los monstruos más horribles del cine. Pero algo extraño ocurrió en ese mismo instante. Yo estaba esperando a que el maldito me atrapara, y me hiciera unirme a Luis y a don Pedro, pero, a pesar de que me vio, subió las escaleras para llegar al segundo piso, justo a donde Marco fue a refugiarse después de la llegada de ese ente. Hubo silencio por unos cuantos segundos, pero la serenidad se esfumó tan rápido como llegó, cuando se comenzaron a escuchar los gritos de Marco, en lo que pareció ser mi habitación. De repente, el sonido de sus gritos se fue alejando cada vez más y más hasta que desapareció totalmente. Sabía exactamente a dónde lo llevaba. Ese cabrón iba a matarlo justo como mató a los demás. Recuerdo no haber llorado por muchos años antes de ese suceso. Pero en esa ocasión, lloré como nunca. Al darme cuenta, de que era el turno de otra persona. Era mi turno. Es por eso, oficiales, que estoy aquí. Sé que viene por mí. Sé que está esperando el momento oportuno para tomarme. Créanme, prefiero pudrirme el resto de mi vida encerrado en una celda, que unirme a todos ellos.
que terminar torturado y asesinado por esa cosa. Que acabar colgado y sin vida, en aquel árbol torcido. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de la historia, tanto como yo disfruté escribiéndola. Si les gustó el vídeo, califiquen y comenten. Yo soy Daniel Maestrox, y con esto me despido. Chao.